Todos tenemos emociones que no nos damos cuenta y nos terminan afectando al organismo, al cuerpo. A veces no tenemos la oportunidad de tomarnos un minuto de respiro, calmar nuestra mente y ser conscientes de lo que nos pasa. Por suerte tenemos muchas herramientas con las que contamos, pero no todo el mundo las sabe. Hoy me acompaña Jorge Pereira. Él es especialista en una terapia complementaria que se llama biodescodificación. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué es la biodescodificación? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. La biodescodificación o biodespromoción, como me gusta llamarla, es una herramienta que a través de las diferentes técnicas busca hacer consciente un conflicto emocional, porque nosotros consideramos que cualquier síntoma físico o comportamiento tiene un origen emocional en la información que maneja nuestro cerebro inconsciente y bueno, lo que buscamos a través de una sesión es que la persona tome conciencia de esa información, de esa emoción y que bueno, para eso vamos a tener que revisar su historia personal en conjunto y bueno, encontrar los patrones de repetición, que obviamente es una información que nos va a dar el síntoma o el comportamiento en una primera instancia. Entonces, a través de esa técnica, aplicando diferentes herramientas o diferentes enfoques, eso depende mucho del desprogramador o la persona que aplique la técnica, porque bueno, hay muchas perspectivas que se pueden adoptar. Yo desde mi parte me gusta utilizar el diálogo, ¿sí? Bueno, a través de la conversación poder encontrar ese conflicto, encontrar ese origen emocional y bueno, a través de esa toma de conciencia lo que se busca es que la persona pueda generar una reprogramación a nivel neuronal y bueno, obviamente encontrar la sanación al síntoma o al comportamiento que desee sanar. ¿Dónde se origina y quién la inventó la bio? Bien, el origen lo podemos encontrar en las 5 leyes de la nueva medicina germánica, que es una investigación del Dr. Ritgit Hammer, un oncólogo psiquiatra alemán, que bueno, a través de una experiencia personal perdió un hijo que bueno, a través de una bala perdida lo mató y bueno, a partir de eso, después de un tiempo, el Dr. Hammer presentó un cáncer de testículo. Bueno, él como era médico e incluso era oncólogo, le llamó la atención porque bueno, él había gozado siempre de buena salud y bueno, se planteó la hipótesis de que tal vez podría haber ahí una relación con su pérdida o con el conflicto emocional que había tenido anteriormente y bueno, a través de su investigación y obviamente como él era médico pudo acceder a una gran base de datos, poder entrevistar a sus pacientes, ¿sí? Aquellos pacientes con cáncer, bueno, poder averiguar su historia personal y encontró que todos ellos habían vivido previamente un conflicto o algo emocional y que bueno, tenían relación con su síntoma o con la enfermedad que estaban viviendo. A partir de allí, bueno, inició una investigación que bueno, la llamó las 5 leyes de la nueva medicina germánica, que bueno, planteó toda esa hipótesis de que toda enfermedad, todo comportamiento tenía un origen emocional que tenía que ver con la información que manejaba nuestro cerebro inconsciente y que bueno, eso después a través de los años pudo aplicar eso mismo a la cantidad de enfermedades que podemos conocer. Obviamente eso hizo que el Dr. Hammer perdiera su licencia médica, que incluso fuera preso en algún momento, porque bueno, contradecía ciertos conocimientos básicos que por ahí propone la medicina tradicional y que bueno, se contradicen con la bio, pero en definitiva fue el Dr. Hammer quien por ahí nos abrió la puerta a este maravilloso conocimiento que después por ahí muchos investigadores pudieron ampliar este conocimiento y bueno, proveernos más herramientas para lo que hoy conocemos como biodescodificación o biodespromoción y poder aplicarlo a las personas que quieran aplicarlo. ¿Por qué vos, cómo fue que te diste cuenta que querías ser biodescodificador? Mirá, yo creo que todo tiene que ver con el camino de autoconocimiento que uno inicia en algún momento donde tal vez se siente mal o busca entender qué es lo que le está pasando y bueno, allá por el 2016 comencé por el Reiki, que fue una herramienta que me aportó
muchísimo para poder iniciar mi camino de autoconocimiento, este camino de investigación que a través de mi personalidad curiosa me gusta investigar y poder comprender las cosas. Bueno, me llevó a utilizar el Reiki y luego registros akáshicos también como una herramienta de autoconocimiento. Y bueno, en algún momento apareció la bio ahí que vino a conectarme esa parte espiritual con la parte física, con la parte más terrenal, digamos, y que en definitiva la bio vino a proponer una manera de ver la vida diferente, entender para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y sin duda venir a mostrarme de que todo lo que nos sucede tiene que ver con una información que nos da origen, una información que tiene que ver con nuestra familia, que después vamos a heredar, que después va a manejar nuestro cerebro y que bueno, a través de esa información se va a manifestar a través del cuerpo o a través de lo que vamos viviendo y que en definitiva tiene que ver con eso que nos pasa. Y bueno, en busca de respuestas, allá por el 2018 empecé a estudiar biodescodificación, obviamente la apliqué en mí en esos momentos y bueno, a partir de allí me fascinó la técnica, entendí la lógica y cuando aplico la desprogramación, en cada caso entiendo que la lógica es esa y bueno, la sigo aplicando en mí y hoy en día también lo puedo compartir con más personas a través de una sesión para que bueno, aquel que quiera utilizar esta herramienta de sanación pueda hacerlo. Y bueno, también estudié con Fernando Sánchez en un diplomado en biodesprogramación que bueno, me aportó un montón de conocimiento más, incluso su técnica es altamente efectiva y bueno, es la que yo hoy aplico en mis sesiones y sin duda que ya te digo, cada vez que hago una sesión reconfirmo de que hay ahí un origen en esa información, en esas emociones que por ahí no pudimos resolver y que tienen que ver con nosotros mismos, con cosas que sentimos y que bueno, son la respuesta o por ahí o es al cambiar la mirada a través de la biodesprogramación podemos sanar eso que por ahí está ahí pendiente, que busca en definitiva salir y que bueno, nuestro cuerpo está manifestando en algún momento como enfermedad o comportamiento. ¿Cómo se realiza una bio? Bueno, la biodesprogramación se puede aplicar de diferentes técnicas. En función de quién la aplique, puede utilizar una herramienta u otra. Desde mi parte, una sesión yo la llevo a cabo a través del diálogo, en general es a través del diálogo, depende mucho también de la información que tenga la persona, pero en definitiva vamos a repasar su vida, así que la persona sabe lo que ha estado viviendo y con esa información se puede trabajar. Yo normalmente utilizo la genealogía, porque la genealogía me va a dar todo un panorama de la estructura familiar y de cómo está organizado todo su árbol, cómo se repite la información, quién es doble. Eso lo haces a través de las fechas. Exacto, con los nombres, con las fechas, toda fecha que se pueda conocer se va a plantear ahí en la genealogía y poder determinar a ver quién es doble de quién. Cuando hablamos de dobles, estamos hablando de personas que vienen a repetir a algún ancestro y es muy probable que ese doble repita su información, que es decir, va a repetir sus vivencias o la emoción tal vez que ha quedado sin resolver y que bueno, al estar en nosotros también somos responsables y bueno, la genealogía nos da ese panorama de cómo está estructurada la familia o el grupo familiar. Después, con esa información, después con la información que nos provee el síntoma, ¿sí? Vamos a meternos ya de lleno en lo que es la búsqueda o repasar la vida personal y que bueno, vamos a ir detectando a lo largo de la vida seguramente repeticiones donde hay un patrón de información que se repite, donde hay una emoción que se repite y que bueno, esa toma de conciencia a través de repasar la vida de la persona se da cuenta de que bueno, realmente el origen de su enfermedad o de su comportamiento está en esa emoción, entonces eso es lo que buscamos, es responder el para qué, porque en definitiva es lo que el cerebro está buscando, es que nos demos cuenta del para qué vivimos lo que vivimos, porque detrás de lo que vivimos sin duda hay un aprendizaje, hay algo que debemos aprender, hay algo que debemos interiorizar. Muchas veces nos sentimos víctimas porque nos preguntamos el por qué. El por qué tiene que ver con un mecanismo biológico de la naturaleza, un mecanismo evolutivo que heredamos información, que gobierna nuestro cerebro, que nos hace repetir un montón de cuestiones y ese es el para qué. Y a todos nos sucede lo mismo porque tenemos el mismo modelo de cuerpo, el mismo modelo de cerebro y entonces el mecanismo actúa de la misma forma.
pero el para qué es particular de cada persona, porque hay una emoción ahí que resolver y que sin duda tiene que ver con algo que no he reconocido en mi propia vida y que sin duda puede ser también algo que no reconocí de mis ancestros o que alguien ha vivido algo y tal vez desde el juicio, ¿sí? Porque en definitiva por ahí ese dolor o esas emociones, en vez de entender, nos hace juzgar lo que nos está sucediendo y bueno, ahí por ahí nos condenamos a nosotros mismos a vivir lo mismo, pero en definitiva lo que está buscando es que aprendamos, que podamos reconocer la emoción y cuando cambiamos la manera de ver ese dolor, convertimos ese sufrimiento en un aprendizaje, sin duda que ahí vamos a encontrar la sanación que todos estamos buscando y eso es lo que propone una sesión de Viva, encontrar el para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y sin duda vamos a ir a encontrar ahí el origen emocional que el cerebro está manejando.